Amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Diga conmigo: Jesús, capacítame con la gracia para obedecer por la fe. Vamos a sentarnos, por favor. Jesús, capacítame con la gracia para obedecer por la fe. Vamos a enfrentar un año nuevo. Estamos terminando este año y no podemos darnos el lujo de seguir dando vueltas en el mismo desierto. El pueblo de Israel no aprendió que por 40 años estar dando vueltas en el desierto, la razón era muy sencilla. Ellos no entendieron que fueron llevados al desierto para ser empoderados por el Espíritu Santo y con la gracia de Dios para que obedecieran. Si ellos hubieran conquistado la tierra de Canaán sin este entrenamiento, fácilmente las naciones enemigas, apáguenme en esos ventiladores, por favor. Fácilmente las naciones enemigas los hubieran destruido. No importa lo que nosotros podamos conquistar o llegue a nuestras manos, si no estamos entrenados, capacitados y empoderados con la gracia para obedecer, Satanás tendrá derecho legal para despojarnos y aún podernos quitar la vida. Es la razón por la cual no he querido predicar este mensaje, pero lo que falta de este año nos vamos a preparar para el 2022. Y este 31 de diciembre va a ser muy importante venir a esta reunión, porque vamos a participar la cena y vamos a orar para entrar a un nuevo año, declarando que Jesús es nuestra Pascua para un nuevo comienzo. Pero permítame enseñarle hoy, y les quiero rogar un grande favor. Oigan los dos audios que voy a predicar de este tema. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. El apóstol Pablo dice: yo recibí esa gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Pablo decía: yo he sido capacitado por la gracia de Dios, como dice Hechos, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen, a los que están dispuestos a obedecer. Escúcheme, obedecer es imposible sin el Espíritu Santo y sin la gracia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está diciendo: ¿fue Dios el que me dio esta gracia o fue Jesús el que me dio esta gracia? Me llamó a ser apóstol para obedecer por la fe. La obediencia es perfecta cuando es por la fe. Amén. Es más, obediencia y fe parecieran ser lo mismo en el reino de los cielos. Para la obediencia por la fe, la obediencia se te cuenta por fe. La obediencia te va a llevar a la fe. No podemos conquistar nada por la fe a menos que estemos obedeciendo. Ahora, lo que hace la gracia en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es capacitarnos
¿Cómo nos capacita? Dándonos disposición de corazón para obedecer. La gracia hace que la obediencia sea buena, agradable, perfecta, que sea de todo nuestro agrado. La gracia afirma el corazón para obedecer. La gracia dispone nuestro corazón para derribar la rebelión, para derribar la desobediencia. ¿Sabe por qué Saúl en primera de Samuel capítulo 15 desobedeció? Porque había caído de la gracia. Había una orden que Dios había dado. Cuando Dios te pide hacer algo, cuando Dios te muestra hacer algo, Él no lo hará sin primero haberte capacitado con la gracia, sin primero haberte dado el Espíritu Santo. Ahora, lo que le pasó a Saúl en primera de Samuel 15 no fue otra cosa sino que él había caído de la gracia. Por eso desobedeció. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Usted ve al apóstol Pablo, ¿cómo es posible que se monta un barco rumbo a Roma? Lo ataca un huracán, que es un demonio, un principado, y por 3 meses batalla para no devolverse, batalla para llegar a Roma con toda la oposición. Esto que ustedes ven no es nada en cuanto a la oposición que vivió este santo hombre de Dios. La oposición demoníaca no es otra cosa sino la retaliación cuando tú quieres obedecer. La retaliación cuando tú entiendes para qué Dios te escogió. Obedecer es ir en contravía de lo que el diablo quiere hacer. La obediencia, no hay cosa que más le duela a Satanás y a los demonios cuando nosotros queremos obedecer. Usted debe querer obedecer. Cuando usted por lo menos quiere obedecer y tiene la disposición de obedecer, inmediatamente aparece el Espíritu de Dios y aparece la gracia para acompañarlos. Es como lo que le pasaba a Moisés cuando estaba en el monte orando, que sus manos se cansaban. Dice que Aarón y Hur levantaron sus manos. En la misma proporción es el Espíritu de Dios y la gracia, el Espíritu Santo y la gracia que levantan tus manos, que levantan tu espíritu para que prevalezcas, para que no te devuelvas, para que soporte las aflicciones, para que soporte los ataques. Cuando estamos convencidos de qué es lo que Dios quiere para nosotros, somos capacitados para obedecer. La obediencia es el motor a propulsión de una aceleración espiritual. Eso me lo dijo el Espíritu Santo ayer. Si queremos ver una aceleración en nuestras vidas, tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que disponernos a obedecer. Y vamos a ser acelerados proféticamente, financieramente, espiritualmente, numéricamente. El año 2022 se va a caracterizar por la gracia de Dios, pero esa gracia te va a empujar hacia la obediencia. Romanos 1:5 en la versión TLA. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirviera como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Nosotros debemos ser de inspiración a otros porque obedecemos. Si estamos al frente de una familia, no nos podemos dar el lujo de ser desobedientes, o de ser rebeldes, o de retar la autoridad espiritual, o de contradecir lo que no entendemos. La obediencia es tan sobrenatural que dice Hebreos 11:8 que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe que Abraham durante toda su vida no sabía a dónde iba?
¿Sabe que Josafat, cuando enfrentó a las 5 naciones enemigas, él no sabía qué hacer? La obediencia va a ir en contravía de nuestro razonamiento. La obediencia te va a mantener firme, asegurado que lo que estás haciendo te mantiene en el centro de la voluntad de Dios. La obediencia es la puerta angosta para entrar al reino de los cielos. No cualquiera va a entrar al reino de los cielos. Amén. Ese mismo versículo en la versión LBLA: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Somos responsables. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que promovamos la obediencia. Si queremos obedecer, vamos a tener que pasar por encima de emociones, de afectos, de sentimientos, de racionamientos. Tenemos que aprender a promover la obediencia. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Comienza a promover la obediencia dentro de tu iglesia y dentro de tu hogar. Nuestra familia tiene que vernos obedecer a Dios. La voluntad humana, cuando está en contravía a la voluntad de Dios, se le cataloga como hechicería. Se le cataloga como rebelión y adivinación. Y esa es la atmósfera que está buscando Satanás para detenernos. ¿Sabe por qué el diablo estancó al pueblo de Israel por 40 años y los mató en ese desierto? Porque constantemente estaban murmurando, estaban criticando, estaban cuestionando. Lo que no entendamos ahora, utilizámoslo para morir a nosotros mismos. Y mantengámonos firmes, ayudados por el Espíritu Santo, tomando de la gracia sobre gracia de Jesús, para vivir en ese estado absoluto de permanencia en la obediencia. Este hombre que fue llevado al cielo, él decía que perdió la vida. Eso pasó en 1974. El autor del libro Mi tiempo en el cielo, él decía que estaba pasando por un tiempo donde el Señor Jesús le estaba pidiendo obediencia absoluta, y obedeciendo absolutamente perdió la vida, y estuvo en el cielo. Y la razón por la cual él no se fue al infierno y regresó a cumplir con su destino fue por la obediencia. La obediencia es nuestro lugar seguro en Dios. Tenemos que entender a qué Dios nos llamó. Debemos saber cuál es nuestro propósito y destino. No podemos, míreme, no hay cosa que más rete a Dios que la desobediencia. Romanos 1:5, la versión LBLA, dice: ¿por medio de quién? Ya la leí, pero no importa, volverlo a leer. Por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y está hablando de Adán. Adán fue la puerta abierta de la desobediencia que ha cobrado de la vida de almas, de miles de millones de almas que fueron al infierno. La obediencia es tan determinante que puede estar determinando el destino profético de nuestros hijos, de nuestras generaciones, aún de nuestros familiares. Si de algo necesitamos arrepentirnos, es de la desobediencia. Si usted no logra entender en qué está desobedeciendo, usted se va a detener. Si el Espíritu Santo no te está hablando, ¿sabe cómo el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer? Mostrándote en tu vida lo que es desobediencia. Algo tan sencillo como cambiarse de ciudad, como cambiarse de país, como cambiarse de iglesia, sin la dirección del Espíritu Santo.
¿Usted cree que yo no he querido irme de esta ciudad? Muchas veces. Pero sigo en esta ciudad porque es la voluntad de Dios. Y aquí voy a estar hasta el último día que tenga vida. Hay cosas que a mí no me parecen, no me importa. A mí no me llamaron. Míreme, la obediencia es absoluta. La obediencia no es compartida. Elimelec, por moverse de Belén porque había hambre, le costó la vida a él y a sus hijos. A mí me aterra la gente que toma decisiones de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su comodidad. No consultan con Dios y luego quieren que Dios los bendiga. La desobediencia es una puerta abierta muy peligrosa, donde Satanás tiene derecho legal a enfermarte, a empobrecerte, aún te puede quitar la vida. Pero cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, aún sin gustarnos al comienzo, aún soportando huracanes, aún soportando aflicciones, pero sabemos que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Cuando usted ve a Jesús en Getsemaní, estaba batallando contra su propia alma, porque no entendía todo. Y estamos hablando del Hijo de Dios que se hizo carne. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a levantar una generación de gente obediente. Vamos a ser entrenados en la obediencia. No te muevas si Jesús no te lo ha dicho. No te muevas de tu lugar si el Espíritu Santo no te ha hablado. Cuando hacemos eso, literalmente estamos retando la autoridad de Dios. La Biblia habla de sumisión. Agar había huido de la casa de Sara por maltrato. Ella tenía toda la razón en cuanto a lo humano, pero el cielo pensaba otra cosa. El cielo pensaba que ella debía estar en casa de Abraham por un tiempo. Y es verdad, la voluntad de Dios era que Agar e Ismael salieran de la casa de Abraham, pero no era el tiempo. El problema de Agar es que no supo cuál era el tiempo para hacerlo. Pero cuando ella regresó, cuando ella le hizo caso al ángel, cuando ella soportó la aflicción que Sara le causaba, su obediencia afectó el destino de su hijo Ismael. Nuestra desobediencia puede afectar a nuestros hijos que están a nuestro cargo, pero nuestra obediencia también los puede afectar a ellos para bien. Los va a propulsar. Santo. Lucas 2:52. Y está hablando de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura o en madurez. Crecía en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Y sabe cuál es el contexto de esto? Jesús de 12 años se había perdido en el templo. María y José lo estaban buscando, y cuando lo encontraron lo reconvinieron, y él dijo: es que en los negocios de mi padre me debo estar. Pero con todo y eso, dice la Biblia que regresó Jesús con sus padres y mantuvo sumiso a ellos. Y estamos hablando del Hijo de Dios. La obediencia nos encamina hacia la sabiduría. La obediencia nos hace crecer espiritualmente hasta alcanzar la estatura de Jesús. La obediencia nos trae madurez. La obediencia nos hace entendidos. La obediencia nos hace ver el tiempo de Dios. La obediencia nos lleva hacia tiempo y espacio, como lo dice Eclesiastés, para que se abran puertas y para que hayan oportunidades.
Y la obediencia nos hace crecer en gracia delante del Padre y delante de los hombres. Ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Cuando el Padre nos ve determinados a obedecer, estaremos en favor con Él. 150 días llevaba Noé metido en un arca. Solo veía estrellas y noche. Esa arca no tenía timón. Él no sabía ni dónde estaba. Él no sabía cómo estaban las cosas. Durante 150 días el cielo guardó silencio. Cuando el cielo guarda silencio, es porque te está observando cuánto tú estás obedeciendo. Y como yo sé que por mis propios medios no puedo obedecer, humanamente yo nunca tendré una disposición para obedecer. Mi carne no sabe lo que es obediencia. No le gusta la obediencia. Bueno, a ustedes de pronto, a mi carne no le gusta. Por eso yo mantengo rogando: Espíritu Santo, tú eres la promesa del Padre para que yo pueda obedecer. Sin ti yo no lo puedo lograr. Y luego voy a la otra fuente. Yo tomo de Jesús, de su plenitud, y gracia sobre gracia. Necesito la gracia para obedecer esto que me está pidiendo el Padre. Necesito la gracia para hacer esto que me dijo el Padre. Necesito la gracia para quedarme en esta ciudad y no poner en riesgo ni mi vida, ni la de mi esposa, ni la de mis hijos. Necesito la gracia para mantenerme en el pacto matrimonial que tengo con mi esposa y mis hijos. Necesito la gracia para mantenerme fiel y leal a mis autoridades espirituales, Nahum Rosario y Hugo López. Necesito tu gracia para obedecer los pactos y los votos que tengo contigo. Tú sabes cuando algo es obediencia, porque no lo entiendes, porque no lo comprendes. La obediencia nunca será del agrado de tu carne. Juan 6:38. Jesús dijo esto: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús determinó con esto para qué estaba en la tierra. Él decía: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Él nunca se atrevió a hacer algo aun por lo bueno que fuera. La gran trampa que muchos hijos de Dios se comen es cuando Satanás pone al frente o una manzana o una fruta que cuando usted la mira se ve bien, tiene buena apariencia. Fue el caso de Eva. La serpiente sedujo a Eva para que viera lo que la serpiente quería ver. ¿Quiere que le diga algo? En el ámbito cristiano es más la gente que ha muerto este año por desobediencia que por el COVID-19. El éxodo que ha habido de pastores hacia Estados Unidos y Europa es impresionante. Iglesias totalmente cerradas, iglesias totalmente destruidas, porque el pastor que Dios colocó en esta ciudad no soportó el fuego de la prueba. ¿Sabe cuántos hogares se destruyen por la desobediencia de uno de ellos? Le preguntaron a la esposa de Billy Graham: señora Ruth, ¿cuántas veces usted ha querido dejar a su esposo o divorciarse? Le dijo: muchas veces, pero yo no lo voy a hacer, porque si lo hago destruiría el ministerio de mi esposo. Ahora ella lo decía por la cantidad de viajes que hacía el hombre de Dios. Ya está en la presencia del Señor, pero dijo: nunca lo voy a hacer, pero jalarle el pelo sí, muchas veces lo he querido hacer. ¿Sí o no? Ajá.
Juan 6:38, la versión TLA. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre. El punto más peligroso es hacer lo que yo quiera, hacerlo a mi manera, hacerlo como yo creo que se debe hacer, vivir en la ciudad donde creo que yo voy a sentirme cómodo. Míreme, siendo estudiante del seminario, yo siempre iba a las misiones donde nadie quería ir. Me regalaba. Cuando comenzaban a leer los puntos de misiones, los más vivos y aventajados daban un paso al frente, donde había comodidad, donde había, mire, tener un toldillo era estar en un estrato 6. Tener un colchón era sentirse rico en la costa del Pacífico. Un lugar conocido donde te daban ofrenda, todo el mundo quería dar el paso al frente. Y yo me acostumbré, yo era el último que daba el paso. Y dejaban el campo misionero más difícil, más aburridor, donde tú dormías en tablas, donde no había toldillo, donde tenías que dormir con un ojo abierto y otro cerrado por causa de las ratas y de los zancudos, y por causa del paludismo. Pero a mí me agradaba eso. Fue tanto el agrado que yo me regalé. Yo dije al jefe de las misiones: solamente deme un lugar para dormir y comida. Yo no necesito que me paguen ni nada, yo quiero hacer. Y me regalé. Yo comencé a verme como un misionero que iba a acabar mis días allá. Tenía un ejemplo, un misionero británico, 3 carreras universitarias, y se quedó en los campos misioneros para traducir la Biblia a los idiomas de la gente de esa región. Nunca se casó, nunca regresó a Inglaterra, cambió de idioma y murió en ese campo misionero. Ese hombre, me acuerdo que se llamaba Edwin. Ese hombre a mí me retó. 2 años estuve como misionero hasta que conocí a mi esposa Liliana Salazar. Me enamoré de ella y comencé a tener un conflicto en mi espíritu. Y yo comencé a escuchar que regresara a Cali, que me casara con Liliana Salazar y que me iba a establecer Dios como pastor en esta ciudad. ¿Sabe que a mí no me gustó eso? Porque yo quería quedarme en la costa del Pacífico. Estaba determinado a quedarme solo como el misionero Edwin. No me importaba prosperar. A mí no me importaba que Dios me prosperara. Yo solo quería ganar almas. Yo solo quería servirle a Dios. Pero ahora que estoy en el centro de la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? No sé el tiempo, pero de esta iglesia van a salir misioneros para conquistar toda la costa del Pacífico. Y voy a regresar a los lugares, esto me lo profetizó mi padre hace muchos años. Voy a regresar a los lugares de la costa atlántica. Mi obediencia de venirme de un lugar donde yo quería estar, no estaba cómodo, no tenía las mejores condiciones, pero por eso el hecho de obedecer y venirme a una ciudad que no quería estar, ya ese campo está fértil para conquistarlo. Donde tú estás obedeciendo a Dios, tu obediencia está fertilizando para que tú des fruto. Pero la desobediencia puede convertir en un desierto el lugar donde tú estás o lo que tú estás haciendo. No hay un coro de obediencia por ahí. Hechos 5 del 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe qué hace la gracia? La gracia nos enseña a obedecer.
Tenemos que aprender a ser instruidos por la gracia de Jesús y por el Espíritu Santo para obedecer. La obediencia se aprende. Y se aprende en los momentos más dolorosos, en los momentos más contradictorios, en los tiempos más cuestionables de nuestra vida. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Sabe qué le enseñó a obedecer? Cuando enfrentó la muerte. Nosotros estamos mentalizados y no tenemos problemas en saber que algún día vamos a morir. No somos eternos. Pero usted se imagina a Jesús, el Hijo de Dios, enfrentar la muerte, enfrentar algo que no conocía, enfrentar algo que era contradictorio en su naturaleza de Dios. Era lo más difícil. Cada vez que Jesús iba a Getsemaní, era porque enfrentaba algo que no entendía. Ir a la cruz no era tan contradictorio a enfrentar el dolor, a enfrentar el rechazo, a enfrentar la traición de los discípulos, a enfrentar la cobardía de los discípulos. ¿Sabe qué bregaba Jesús en la cruz? El solo hecho de pensar que el Padre lo iba a abandonar. Y yo voy a decir algo que usted no lo va a entender. Cuando el Padre dejó solo a Jesús en la cruz, era la voluntad. Con cuántas cosas nosotros no batallamos y no las entendemos. Jesús no soportaba que el Padre lo dejara un segundo. Y cuando lo dejó en la cruz solo, por eso murió. Era la voluntad. Cuántas cosas por las que atravesamos que nos duelen, que son dolorosas, que no las entendemos, creemos que es el diablo, o cuando tenemos ese espíritu de condenación, o creemos que nosotros somos los culpables. No, muchas veces es la voluntad de Dios. Cuando Dios le habló a Ananías de que fuera a orar por Saulo de Tarso, Ananías se confundió y dijo: Señor, ese persigue la iglesia, Señor, ese ha matado a muchos hijos tuyos. Y dijo: no, ve donde él, porque yo le voy a mostrar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Así como él afligió a la iglesia, persiguió a la iglesia, mató a Esteban y acabó con muchos hijos de Dios, ahora le va a tocar padecer en carne propia. Cuando Jesús habló de la parábola del rico y Lázaro, es totalmente opuesto a nuestra capacidad de razonar. ¿Cómo es posible que Lázaro, que conocía a Dios, fuera mendigo, estuviera enfermo y lleno de llagas? ¿Y cómo es posible que el rico se diera banquetes, fuera insensible para socorrer a Lázaro? ¿Sabe qué dice este hombre que escribió Mi tiempo en el cielo? Él dice que él vio en el cielo recompensar a muchos hijos de Dios en el cielo lo que no recibieron en la tierra. Yo no sé si a usted le brega. A mí sí. ¿Cuántos impíos multimillonarios de esta ciudad están invirtiendo su dinero en porquerías y no ayudan la obra de Dios? Tienen los mejores lugares, viven en las mejores casas, tienen músculo financiero y aparentemente ellos se salen con la suya. Podrán tener lo que quieran, pero el solo hecho de nosotros mantenernos en el centro de la voluntad de Dios, ya somos riquísimos, somos multimillonarios, porque el cielo no tiene precio. La entrada al reino de los cielos no tiene precio, mis amados. Una vez un hombre de Dios predicando dijo: cuando Dios te llamó, no te prometió hacerte multimillonario, pero sí prometió salvarte, sí prometió sanarte, sí prometió cambiarte,
Sí prometió transformarte. A algunos los va a bendecir exageradamente. A otros, como Lázaro, no, los va a dejar morir. O si no, dígame cómo explicamos la muerte de T.B. Joshua, el profeta de Dios. No hay cosa que me haya traído más confusión a mí que la muerte de T.B. Joshua. Pueden hablar yo me agarré por las redes con todos esos animales que hablaron mal del hombre de Dios, y no me importó, y les escribía, y todo el mundo se lo quedó callado, yo no. ¿Qué vamos a criticar de T.B. Joshua, por Dios? Un hombre de Dios, un hombre santo de Dios, un hombre íntegro de Dios. Dígame quién, por mano de quién ha hecho tantos milagros en este siglo, si no es por ese hombre. La capacidad de obediencia, el corazón que ese hombre tenía. A cuántos enfermos se sanaron con su ministerio, a cuánta gente pobre no ayudó. Y se murió a los 57 años, faltando una semana para el cumpleaños 58. Su muerte fue la voluntad de Dios. Terminó la carrera. Su esposa ahora está al frente del ministerio. Sus hijos le están sirviendo a Dios. Y me impresiona lo que dijo la esposa de él. Dijo: nosotros vamos a seguir el ejemplo que me dejó mi esposo y que le dejó a mis hijos. Nos vamos a enfrentar a cosas contradictorias. No sabemos lo que nos va a deparar el año nuevo, pero no importa. Nuestro deber es mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. Pedir ayuda al Espíritu Santo, pedir ayuda a la gracia de Dios, tomar de la fuente de la gracia de Dios, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Diga: gracia sobre gracia. Cuando yo estoy al frente de algo que me está costando y que sé que es la voluntad de Dios, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Humanamente no lo puedo hacer, pero sí sé a dónde ir para poder obedecer. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Mateo 26, 37 al 39. Y Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. A eso le llamamos obediencia. Y esta iglesia tiene que aprender a saber que el Padre nos está pidiendo que obedezcamos. Al comienzo la obediencia es dolorosa. No la entendemos. ¿Cómo es posible que Génesis 22:1 dice que Dios apareció para probar a Abraham? Y le dijo: ve 3 días al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo. No le dio explicaciones, solo le dio una orden. Esos 3 días se los dio Dios a Abraham por si quería regresar. Porque aunque la obediencia es absoluta, no se impone. Tú decides aceptarla o abortarla. Tú decides caminar por esa brecha o salirte de ella. 3 días Abraham tuvo la capacidad de arrepentirse y regresar, de no ir. Tuvo que batallar contra el dolor. Tuvo que batallar contra el cuestionar a Dios. Pero cuando llegó al lugar, él dijo: el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Y cuando estuvo allá en el altar, estaba tan determinado
Su obediencia era tan rápida que el ángel casi no alcanza a llegar para decirle que se detuviera. Y su obediencia desató que un cordero estuviera enredado allí, que hubiera un sustituto para su hijo. La obediencia de Abraham fue tan perfecta, pero Abraham nunca podrá darse crédito a eso que pasó. Nunca podemos ufanarnos y decir que somos muy obedientes, porque eso no es cierto. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Al ser humano no le gustan los compromisos, no le gustan los pactos. Al ser humano le gusta vivir con un espíritu de hippie, porque hay más gente en la feria de Cali que en las iglesias. Porque ancho es el camino que lleva a la gente al infierno. Hacen lo que les da la gana, le dan gusto a su carne, apetito a su carne. Pero el camino a la obediencia está lleno de espinas. ¿Cuántas veces Jesús no se cayó cargando la cruz? A veces no, como que no pensamos. ¿Usted se imagina el dolor insoportable cuando clavaron a Jesús en esta mano? ¿O cuando lo clavaron acá? ¿O cuando le dieron 39 azotes? ¿O cuando le clavaron la lanza en el costado? Jesús todavía tenía vida. Ven a la iglesia que todo va a cambiar, no más sufrimiento. Eso es falso. Este año ha sido el año más contradictorio para todos. Bueno, para mí, pues para usted ha sido perfecto. Yo quiero que este año se acabe, pero ligero. En estos días orando me decía el Espíritu Santo, da gracias por este año. Y yo decía, pues lo voy a dar por fe. El camino de la obediencia no es un camino de rosas. El camino de la obediencia es el camino de la cruz. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé si a usted le pasa, pero como que no hemos entendido. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy en el camino de la obediencia y de la perfecta voluntad de Dios? Porque no sé para dónde voy. No sé. Por eso tenemos que aprender a vivir un día a la vez. La vida de obediencia es una vida de negación. No es comodidad. Es de total incomodidad. La vida de la obediencia es esperar 25 años una promesa que no se cumplía. Yo llevo años esperando y
no se cumple. Llevo años creyendo por un templo propio, por mi casa propia, y no se ha cumplido. No te voy a negar que no me aflige, me aflijo cuando yo veo mi templo así, porque esta es la casa del Señor. Jesús muchas veces en Getsemaní, la obediencia lo entristeció, la obediencia lo angustió. Cuando Jesús murió en la cruz, era pan comido, porque en Getsemaní muchas veces estuvo crucificado. La obediencia siempre nos va a montar en esa cruz, y nos monta allí, y lloramos y gemimos y no entendemos. Podemos confesar por la fe muchas cosas, podemos ser visionarios de muchas cosas, pero todo eso sería pérdida de tiempo si no nos colocamos en el camino de la obediencia. ¿Qué tú quieres conmigo? Para yo casarme con mi esposa, duramos separados 7 meses. Estábamos a punto de casarnos cuando hubo un problema entre los dos siendo novios, y el 13 de octubre, un día después, muy considerada la que es mi esposa y el Señor, me terminó. Y esa prueba no era para ella, fue para mí. Y ese 13 de octubre me dijo el Espíritu Santo: tú te vas a quedar solo por 7 meses, no vas a conseguir reemplazo. Pataleé, lloré. Carlos Arturo fue testigo de eso. Pataleé, lloré. Lo más difícil fue quedarme solo. Yo tenía lo mío. Y la orden de Dios fue clara: no te comprometes con nadie, no le coges la mano a nadie, no le das un piquito a nadie, te quedas solo. 7 meses así. Pero después de 7 meses, yo ni supe cómo logré quedarme ahí. Vivía solo, ahora estaba más solo que nunca. Nos acordamos con mi esposa, ya vamos a cumplir 32 años de casados. ¿Por qué un matrimonio tan sólido y tan fuerte? Por esa prueba de obediencia que la soportamos los dos. Y cuando ella le tocó volverme a buscar, no fui yo. A ella le tocó rogarme. Menos mal que no está aquí. Y luego nos casamos. Yo le pregunté a Dios por muchos años: ¿y por qué eso? ¿Sabe por qué? Porque antes de que eso sucediera, yo dependía emocionalmente de ella. Y Dios me dijo: tú no puedes depender emocionalmente de ninguna persona, tú tienes que depender de mí nomás. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe que Abraham murió sin poseer y conquistar todo lo que Dios le había prometido? Termino. Número 1, Jesús, capacítame con tu gracia para poderte obedecer por la fe, para que a través del Espíritu Santo viva sometido a tu voluntad.
Es el Espíritu Santo y la gracia de Dios la que nos mantiene sometidos a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo y la gracia de Dios la que le habla a nuestra conciencia, la que reprende a nuestro corazón cuando nos estamos moviendo del camino de la voluntad de Dios, del camino de la obediencia. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La versión Huneman dice: y nosotros con él, testigos de estas palabras, y el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que se someten a él. ¿Sabe qué es obediencia? Estar sometido. Gracias por sus amenes. Número 2, Jesús, capacítame con tu gracia para poderte obedecer por la fe, para que mi corazón se mantenga purificado por tu verdad y que tu palabra vive y permanezca en mí. Sin obediencia no hay santidad. Sin obediencia no hay consagración. Sin obediencia estamos haciendo lo que nos da la gana. Sin pactos no somos fieles ni leales. Yo le hago una pregunta a ustedes, mis amados hijos. ¿Cuántos votos usted tiene con Dios? No tiene ninguno. A usted no lo están tomando en serio. Qué curioso. Los 2 votos que yo hice son los que me mantienen vivo hasta hoy. Nadie dimensiona lo terrible de lo que a mí me tocó vivir. Nadie. Fue una soledad total, tanto de mi familia como de mi iglesia, pero fue Dios. Fueron muy pocos los que se interesaban y me llamaban o me escribían. Casi nadie preguntó. Aún mi propia familia. Pero fue Dios. Fue donde yo más conocí a Jesús. Y en los 2 tiempos donde yo vi que me iba a morir, yo corrí a hacer un pacto. Perdón, un voto. No tenía dinero en ese tiempo. Eso fue este año para sellar ese voto. Llegó a mis manos dinero. Y como llegó, lo sembré. Y los mantengo escritos en mi celular. El camino de la obediencia comenzó en Ana, cuando ella fue al templo e hizo un voto con Dios. La destrucción en Sansón fue cuando violentó el voto que Dios le había pedido a su mamá y a él, de que se mantuviera en un voto de nazareato. Cuando uno casa a una pareja, a veces ellos no dimensionan lo que uno está haciendo. Usted se está comprometiendo delante de Dios, delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, delante de la corte de ángeles, delante de los familiares, delante de los amigos, de que usted nunca va a dejar esa mujer, de que usted nunca va a abandonar ese hogar, de que usted nunca va a serle infiel a ese esposo o a esa esposa, de que usted se va a mantener responsable ahí hasta que envejezcan. Eso no lo quiere saber nadie. Este ha sido el año de más hogares de cristianos destruidos. Si usted se casó y le descubrió una verruga a su mujer, quédese ahí. O échele cuchilla o haga algo, pero y termino con esto. A Balaam le iban a dar una tremenda ofrenda. Parecía ser Dios. Y cuando él fue donde Dios y le dijo: Señor, mira, me están dando esta ofrenda para hacer esto, y Dios dijo: no lo hagas y no la recibas.
Insistió 3 veces. Eso es lo peligroso de usted retar a Dios cuando usted sabe que esa es la voluntad de Él y esa es la obediencia suya. Un ángel lo estaba esperando para quitarle la vida. Mis amados, tenemos que entrar a una nueva dimensión en nuestras vidas. ¿Alguien aquí quiere escuchar la voz del Espíritu Santo? Comprometámonos a obedecer. Y cuando usted vea que algo es la voluntad de Dios y que usted tiene que obedecer eso, agárrese del Espíritu Santo y agárrese de la gracia, porque o si no, no lo vamos a lograr. La mayor tentación que yo he tenido estos 22 años en el ministerio de Maranata fue hace 3 años. Recibí una llamada de un apóstol. Me dijo: pastor, perdone, es que un amigo mío de Cali, un pastor, me dio su número de teléfono. Y yo le dije: sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Me dijo: es que estoy buscando recomendaciones de tal apóstol de la ciudad de Cali. Yo le dije: ¿cómo se llama? Fulano de tal. Digo: ah, lo conozco. Digo: sí, pastor Rubén Darío. Le dije: sí, señor. Es que lo voy a invitar a mi iglesia a un gran certamen y me han dado buena referencia. Le dije: si usted me llamó, yo le voy a decir la verdad. Ese hombre no es un hombre de Dios. Yo he estado presente en este asunto tal y tal y tal. Él se quedó aterrado y me dijo: gracias. Gente como usted la que yo necesito al lado mío. Ahí fue el primer zarpazo que me metió el hombre. Le invito a que sea parte de mi ministerio. Coordino 3,000 iglesias en todo el mundo. Si usted se viene conmigo, se viene a vivir a Estados Unidos, lo primero que haría, en 2 meses viaja a La Paz, Bolivia, a una campaña. Le vamos a dar $4,000 de ofrenda. Viaje en primera clase. Y le vamos a llenar la agenda todo el año. ¿Sabe que yo no vacilé en responderle? Le dije: apóstol, gracias, pero Dios me puso en Maranata y en Maranata me muero. Estoy en Cali y en Cali voy a morir. No lo pensé 2 veces. Pero ha sido la tentación más difícil que yo he podido soportar. Cuando le conté a mi padre decía: ¿en serio? Dame el número. La tentación, Satanás pensó que era tentación cuando llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: mira, si postrado me adoras, te doy todo esto, los reinos de la tierra, la riqueza, el oro y la plata. Y Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás. ¿Y sabe por qué Jesús respondió eso? Porque todo eso lo iba a conquistar por la obediencia de la fe. Todo lo que vamos a conquistar en el año 2022 va a ser la obediencia de la fe. Asegúrate que Dios te lo dice. Y si Él no te responde, no te muevas, no tomes decisiones, espera. Y cuando Él te hable, que tu obediencia sea más rápida que parpadear. Yo hago una pregunta: ¿estaremos listos para esto? Eso va a determinar nuestra entrada a la tierra prometida. Eso va a determinar las conquistas que tengamos. Eso va a determinar que la fe, míreme, la obediencia potencializa tu fe. No me respondieron, pero bueno, colóquese de pie, por favor. Padre, aquí estamos delante de tu poderosa mano. Hoy tomamos de la plenitud de Jesús y gracia sobre gracia para obedecer todo lo que tú nos digas en el año nuevo. Hoy pedimos al Espíritu Santo que nos capacite, que nos empodere en el nombre poderoso de Jesús. Cosas que ojo no vio, ni oído yo,
ni han subido a corazón de hombres. Son las cosas que están listas y están preparadas para los que le aman. En el nombre de Jesús. Oh, tarraba kira basenda levaca. Nenda reba kira bacoya senda levaca. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Jesús, con tu gracia, a permanecer en el centro de la voluntad de Dios, a obedecer en el nombre de Jesús. Que sea lo más importante en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.